Por favor, abramos nuestras Biblias al último libro en la Biblia, capítulo 1. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Y quisiera orar, y quisiera que cada uno de ustedes que oraran conmigo y pedirle al Señor que nos dé el espíritu de sabiduría y revelación. El espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Hoy, en este momento, Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que derrames ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. Te necesitamos, Señor, que nos muestres Cristo, revelar a Cristo y que nos transformes con lo que veamos. Confiamos que responderás esa oración, Señor, y que nos mostrarás cosa maravillosa en tu palabra. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Este será el primer sermón de varios sermones en el libro de Apocalipsis. Frank y el hermano Banda me han dicho que es necesario escribir comentarios del Apocalipsis y hay muchos comentarios. El mío sería un poco diferente porque cuando empezaba a enseñar en las prisiones cada jueves, algunos de ellos eran muy inteligentes, especialmente uno de ellos, recuerdo, donde solían leer cosas que escribía y decían, tu escritura es icónica, y estas palabras brillantes, y les dije, ¿qué significa eso? Me dice, significa resumida. Alguna gente le dice, lista. Necesitas escribir, enseñar, aprender a escribir más caballerosamente. Y no sé cómo hacerlo. Y ora por mí. Así que veremos cómo sale. Tengo estos apuntes para escribir el libro. Ya tengo un libro en las visiones de Daniel. Y en este libro probablemente incluiría mucho de Daniel porque no se puede entender Apocalipsis sin entender el libro de Daniel. Y probablemente incluiría el sermón del monte. El sermón del monte que es encontrado en los 3 evangelios, que habla de la destrucción de Jerusalén. En Mateo 24, también es encontrado en Lucas y Marcos. Juan no escribió del sermón del monte hasta que escribió el libro de Apocalipsis. Ahora leamos estos versículos y le llamo yo la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su sirviente, cosas que pronto sucederán. Podemos decirlo juntos, cosas que sucederán pronto. Y envía a sus ángeles a su siervo Juan. Este es el apóstol Juan. Los primeros versículos dice que han sido testigos de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, que todas las cosas ha visto, que Juan vio, como el ángel le hubo mostrado. Ahora, la palabra Apocalipsis en griego, en español lo decimos así, Apocalipsis,
Y la palabra significa revelación, revelando, quitando el velo. Así que el Apocalipsis revela lo que es Jesucristo y cómo es Jesucristo, mostrando a su siervo eventos históricos que iban a tomar lugar pronto. Podemos decirlo juntos, que iban a tomar lugar pronto. Y esta es la llave para entender el libro. Todas estas cosas iban a pasar pronto, no 2000 años después. Si vivieras en aquel entonces y fueras miembro de una de esas 7 iglesias y leyeras esto, no pensarías, oh, esto va a pasar en 2000 años, ¿verdad? Así que creemos que esto pasó pronto porque tenía que ver con la destrucción del dragón, el falso profeta y la bestia. La bestia, Nerón, Roma. El falso profeta, Jerusalén. Y de esto se trata Apocalipsis. Sabes bien quién es el dragón, ¿verdad? Ahora, revela cómo es Jesucristo al mostrar a su siervo eventos históricos que pronto tomarían lugar. Así que la historia revela a Cristo, lo revela cómo es Él, porque la historia es su historia. Él es el principio y Él es el final, el alfa y la omega. La primera letra del alfabeto griego, alfa y omega la última. Ahora, benditos aquellos, dice el versículo 3, aquellos que leen y obedecen lo que es escrito aquí. Así que, aunque no entiendas el completo significado del libro, de todos modos sigue siendo una bendición. Sí, lo lees y mantienes las cosas que entiendes. Pero no debes de forzar una interpretación. Es mejor simplemente decir no lo sé que especular lo que significa. Hay mucho nivel para entendimiento. Recuerdo que al ser convertido a la edad de 16, 17 años, y esto es uno de los primeros libros que leí, no tenía nada de entendimiento de lo que significaba. Y no traté de interpretarlo, pero fue bendecido en leerlo. ¿Tienes la disciplina para hacerlo? Para no tratar de interpretar todo, sino tomar lo que entiendes y obedecer. Tienes que empezar en algún lugar, y en este libro tiene revelación suficiente para mucho nivel de entendimiento, para todo nivel de entendimiento. Ahora, mucha gente no le gusta acertijos. Quieren poner ese velo en esa lámpara. En mi casa tenemos dos tipos de luces y a mi esposa le gusta uno y el otro no. Pero sabes, aquí a mí me gusta el otro, me gusta el otro, me gusta el que esté más iluminado. Y toma todo gusto. En términos de una lámpara, está bien esa lámpara y ese color. Pero así Moisés, donde se le mostró la gloria de Dios que fue tanta que lo cegó, donde se le tuvo que poner un velo. Cuando llegó al templo, se quitó el velo y el reflejo de Dios y su gloria en su cara la hizo tan radiante que la gente le tenía que poner ese velo. Ahora,
Esto tiene un significado. Y el apóstol Pablo nos dice qué significa. Los apóstoles, así como Moisés, no ocultaron el significado del Antiguo Testamento. Revelan lo que se había escondido por décadas. El mismo significado cuando Jesucristo murió en la cruz y el velo que separa los dos cuartos, donde puedes ver el Santo de Santos, el trono de Dios, y cuando muere, ese velo es roto de arriba hacia abajo, no es roto de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo, y revela, como dice en otro libro de Apocalipsis, el arca del pacto de Dios será vista en el trono. Pablo dice que de esta manera, no como Moisés, los apóstoles revelaban ese rostro. Segunda de Corintios. Mirad que la gloria de Dios y somos revelados a la misma imagen de gloria en gloria. De un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Mientras miramos en este espejo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, revelando los símbolos del Antiguo Testamento. Eso es lo que Jesucristo enseñó a los apóstoles y eso es lo que se les enseñó. Ahora, ver cómo es Cristo nos cambia la manera en que pensamos. Cuando lo vemos como es, Él es revelado. Y cuando es revelado, deberemos de ser como Él, dice Juan. Viendo cómo es Él nos cambia. Así que no cambiamos por esfuerzos humanos, somos cambiados al ver. Y la Biblia, ves con ese ojo invisible, ves con los ojos del corazón, ves con los ojos del entendimiento. Ahí es porque tenemos la reforma, porque la Iglesia Católica Romana no enseñaba. Pensaba que lo que tenías que hacer es obedecernos, los líderes religiosos, hacer esto y esto y esto, y serás salvo. Se llama una fe implicada. No necesitas entender. Y así no es como somos salvos. Eres salvo al ver. Y eso se le llama fe. Y esa fe, un don de Dios. Dios tiene que abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento para ver lo que Dios, cómo es y cómo es Cristo. Y cuando vemos cómo es, nos cambia. Alguien diría, he tratado y he tratado. Y así no es como somos salvos. Somos salvos al ver. Con los ojos del entendimiento por revelación divina. Dios abriendo el entendimiento de las Escrituras. Donde Jesucristo es descrito. Donde Dios es descrito. Nos cambia. Ahora, creer es ver a Cristo y verlo es un cambio. Vamos una vez más a ver el versículo 1. Dice, envía este mensaje a las 7 iglesias. Ahora, dar estas señales significa que Dios habla a través de símbolos, de ilustraciones. Ahora, estos símbolos son dados en el libro de Apocalipsis en visiones. Visiones
no son eventos literales, son señales, símbolos. Por ejemplo, el primer capítulo donde ve a Cristo y Él es descrito, no es una experiencia literal, es una visión. Y visiones son dadas en símbolos. El apóstol Pablo vio a Cristo en diferente tipo de visión, lo vio literal. ¿Por qué? Pues porque lo cegó. Y la gloria de Jesucristo lo cegó por 3 días. Necesitó en la iglesia que lo cuidara y que las escamas fueran quitadas. Esa es la gloria de Dios. Ahora, Dios habló a Moisés cara a cara, pero no así con los profetas. En visiones, sueños y en dichos, o en otras palabras, símbolos, señales. Pero Moisés le habló cara a cara. Jesucristo dijo en algún lugar que sus discípulos les hablo en parábolas, pero vendrá el tiempo donde les hablaré claro. Y de esa manera hablaba con Moisés, claro, directo, pero no a los profetas. Los profetas les habló en símbolos, enigmas, visiones, sueños que no son reales, son visiones reales que representan lo real. Símbolos, ¿está claro? Por ejemplo, un ejemplo en capítulo 12 dice, un gran señal apareció en el cielo. Es un ejemplo de una señal, de todas las señales que vio Juan que representaban algo más. Ahora, en este caso, vio una mujer vestida con la corona en sus 2 estrellas en su cabeza, un símbolo que explicaremos después. Si no sabes qué significa, está bien, no tenemos tiempo ahorita. Quisiera que veas varias maneras, que abrieras tu Biblia, muchas maneras en que Cristo es revelado en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 del versículo 12 al 16, Él es revelado en la iglesia. Porque Juan lo ve parado en medio de 7 candelabros. ¿Y qué son estos 7 candelabros? Las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Y Jesucristo está en medio de ellas. Un símbolo nos está diciendo que el Cristo está aquí. Cristo está en las iglesias, en medio de ellas. Y está vestido como sacerdote. Nos dice cómo está vestido. Y nos dice cómo está su cabello blanco, blanco como la nieve, implicando una sabiduría. Sus ojos descritos como flama, fuego. Describe su voz. Describe lo que está en su mano derecha. 7 estrellas. Y entonces interpreta la visión el ángel, y el ángel dice, 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué significa la palabra ángel? 7 mensajeros, obispos de las 7 iglesias de Asia. 7 mensajeros, predicadores, pastores. Y el ángel dice, los candelabros o los candiles son las iglesias. Y después describe su boca, tan aguda y filosa como una espada de doble filo. Alguien diría, ¿una espada que sale fuera de su boca? Sería ridículo pensar que es literal. Es su palabra, un símbolo de su palabra, y que corta de doble lado. Y después describe su rostro como una
una luz brillante, como el sol, mirando como Moisés miró a Dios. Más brillante y más brillante que la luz de Moisés. Ahora, veamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, y cómo Cristo es revelado como Dios Todopoderoso. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, que es un Dios. Pero aquí en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es, quien fue y quien es por venir, el Todopoderoso. Aquí tenemos la deidad de Cristo. Cristo es revelado como Dios, lo ha dicho en esta visión. Ahora en capítulo 3, versículo 7, Cristo es revelado como el santo, el verdadero, quien tiene las llaves de David, quien abre y que nadie puede cerrar, quien cierra y nadie puede abrir. Él es la manera, el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por mí. Él tiene la llave. Él es el único que tiene esa llave. Mohamed no tiene esa llave. Ninguna otra religión tiene esa llave. Jesucristo y nada más tiene esa llave. Y esa llave de David, ¿qué significa? Que Dios hizo un pacto con David. Y solamente Cristo puede cumplir esa profecía. Se le dijo a David que su reino sería por siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para el trono? Ha sido derrocado. El reino de David ha sido destruido. Dijiste que iba a ser por siempre. Jesucristo dice, aquí está la llave. Jesucristo como el gran David, donde cumplía esto. Entonces podemos ver Apocalipsis 3:14. Cristo es revelado como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. No dice que Dios lo creó. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Juan 1. En el principio el verbo era Dios, y por Él todas las cosas son hechas, y sin Él nada hubiera sido hecho. El verdadero testigo. ¿Sabes lo que significa testigo? La palabra griega para testigo, ¿sabes cuál es? Mártir. La parte el fiel y verdadero mártir. Testigo. Ahora, Cristo en el capítulo 5 es revelado como el único que puede abrir y revelar el Antiguo Testamento. El único, porque Juan tiene esta visión del trono de Dios y Dios tiene estos rollos sellados con 7 sellos con él. Y Juan dice que nadie se ha encontrado que pueda abrir esos libros. Y dice, Juan lloró amargamente porque nadie fue encontrado. Y entonces una voz clama, el león, tribu de Judá, el Cordero de Dios, Él puede y se ha encontrado digno. Y se le ha dado toda gloria. Santo, 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 hablando del Cordero. ¿Qué es este libro en los brazos de Dios? Que nadie puede leer, nadie puede entenderlo, sino el Cordero de Dios. El Antiguo Testamento
El misterio que había sido escondido, pero ahora es revelado en Cristo. El Cordero puede abrir esos sellos. Y mientras los va revelando, 4 cosas salen, revelando mucho del Cordero. Los 4 jinetes, conquista, guerra, muerte, plaga, pestilencia. Él es que causa estos jinetes y sus juicios. Esto revela algo de Cristo. ¿Es Cristo revelado? Al mostrar el misterio del Antiguo Testamento, se habló a los discípulos todas las cosas que les preocupaban y continúan los profetas y en toda parte de la escritura del Antiguo Testamento. Salmos, proverbios. Él es revelado en todos ellos, pero tenía que mostrarles cómo era revelado en el Antiguo Testamento. Él los revelaba y traía juicio. Y en el 5º sello, Juan ve a los mártires delante del altar. Otra cosa negativa, clamando por venganza. ¿Por cuánto tiempo, Señor? Y fue recontestada poco a poco, donde es contado el número de los mártires llegando a su fin. Y tenemos diferentes tiempos en la historia donde es necesario. Cuando hay persecución, hay mártires. Los primeros fueron en los tiempos de la iglesia primitiva, donde Roma matando a los cristianos, siendo alimentados a los leones, diciendo por cuánto tiempo antes que tú tomes venganza por su sangre, porque son ofrecimiento al altar de Dios, su sangre es la vida del hombre. Así que cuando Dios dice que la sangre de Abel clama desde la tierra, un símbolo, no literal. Estas cosas pasarán pronto. Tenemos que ir atrás a los primeros versículos de Apocalipsis para entender estas cosas tomarán parte pronto. Y Cristo es revelado a través de estos eventos históricos que tomarán lugar pronto. Amén. Esto en capítulo 5. Ahora en el capítulo 11 vemos la historia de 2 testigos. Y no voy a explicarlo ahorita, pero te voy a decir quiénes son. Es Jesucristo y su cuerpo. Cuando lleguemos ahí, lo probaré. No lo vamos a hacer hoy. Él es revelado como los 2 testigos. Si vas al capítulo 12, Cristo es revelado como el hombre que gobierna las naciones, donde se habla de la mujer y las estrellas, símbolo de Israel. ¿Recuerdas el sueño de José? Donde vio a 11 estrellas y él es el 12 y las 11 estrellas inclinándose y también la luna y el sol postrándose. ¿Y quién eran las 12 estrellas? Israel. Tal vez no se llamaba la iglesia, pero era la iglesia, el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, el único pueblo escogido de Dios,
gobernando. Y los hermanos supieron qué significaba. Así que esta mujer es la iglesia, el pueblo de Dios, dando nacimiento al Hijo, al niño que está por gobernar las naciones, listo para destruir a las naciones. Y después es tomado en la ascensión. Y la siguiente cosa que vemos en el capítulo 12, Cristo es revelado como Miguel sacando a Satanás, expulsándolo a la tierra, no al infierno, a la tierra. ¿Qué estaban haciendo en el cielo? El gobernante de este mundo ahora está listo para ver quién puede devorar, como lo vemos en el libro de Job. ¿Pero qué significa? Que Miguel, el arcángel, lo expulsando a Satanás, y dice, regocijando a aquellos que habitan en el cielo, aquellos que están sentados con Cristo, el pueblo de Dios. Pero ay de ti, habitantes de la tierra, aquellos no salvos. Satanás ha venido a ti con gran ira, sabiendo que su tiempo es corto, y manda entonces un río tratando de devorar al hijo de la mujer. Pero la tierra abre y se traga esas aguas. Y como la tierra salva a su pueblo, vemos cómo Constantino protege el cristianismo con una ley de tolerancia, leyendo los símbolos. Y estos símbolos son revelando a Cristo. Jesucristo dijo que en 2 días antes sería crucificado. Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. ¿Cómo es ahora expulsado? Porque estaba listo para morir, resucitar, levantado, y así expulsar al demonio. Así lo hizo. ¿Ves el evangelio en este libro? Sí, es como es expulsado Satanás. Tú puedes decir, usó a Miguel, un tipo de Cristo. Ahora es el juicio. Está hablando de Daniel capítulo 7, donde como un hijo del hombre vino al anciano de días, y un juicio fue hecho, y la bestia que había perseguido a la iglesia fue destruida. Lo que hizo Jesucristo. Y expulsa a Satanás. Dice en Colosenses que lo que se hizo en la cruz fue esto. Ahora, en el capítulo 14, vean el versículo 14, Cristo es revelado como el que cosecha las almas. Y miré y vi una nube blanca, y sentado en la nube uno como el Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y una herramienta en su mano, con la cual cosecha las almas. Y lleva en esta herramienta almas salvas y también lleva las almas de los inconversos. Así que con la muerte, ascensión y resurrección es que Satanás es expulsado. ¿Estás conmigo?
Y también esta cosecha de almas pasó pronto. Estas cosas deberán pasar pronto. Si vas a capítulo 16 del 1 al 7, Cristo es revelado como una voz aguda desde el templo. Dice a los 7 ángeles de las 7 plagas: ve y derrama las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Cristo es esa voz viniendo del templo. Y Juan dice, escuché al altar diciendo: sí, Señor Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. 16:7. Verdadero y justo. Cualquier humanismo no diría esto. Que el juicio de Dios no son justos. Dirían, no hace cosas así. Cristo no pudiera ser, hoy Él es un Dios, un Cristo amoroso. No creo en un Cristo así. Pero es revelado así. O recibimos esa revelación o la rechazamos. Y si la rechazamos, estamos justificando al hombre en vez que a Dios. Y dice en Lucas que cuando Jesucristo predicó el Evangelio y cuando lo escucharon, aún los colectores de impuestos justificaron a Dios y fueron bautizados. Nadie puede ser salvo sin justificar a Dios. Es revelado en la palabra. O es muy negativo. Es un espíritu negativo, dirían ellos. No. Aquellos que están en el cielo oran a Dios por sus juicios. Los ángeles adoran a Dios por sus juicios. Verdadero y justo son tus juicios. Iríamos cada vez más en detalle con estos juicios donde Cristo es revelado. Cristo usando al diablo como su herramienta de ira. Alguien diría, no, no es Dios, es el demonio. Dios usa el demonio. Diablo no es todopoderoso, sirviente. Su vara, su herramienta por la cual castiga el pecado. Dios usa a hombres malvados para castigar a hombres malvados. Lo hizo con Asiria, lo hizo con Babilonia, Roma, etc. Así trabaja Dios en su soberanía. Dios es soberano, está en completo, total. No hay tal cosa como un accidente. Dios usa al demonio para castigar el pecado. Y la única cosa que le da de libertad al demonio es el hombre. Recuerda que Dios puso a cargo al hombre y cuando el hombre peca, le está dando esa autoridad al demonio. Es el hombre quien lo hace. Y Dios usa demonios y hombres. Todo para su gloria. Todas las cosas son hechas para aquellos que le aman. Porque Dios está en control. Ahora, muchos cristianos siguen siendo frustrados por las cosas negativas. Y pierden su gozo. Pero Dios está en control. Dios orquestando todo esto. ¿Sabes qué? Las cosas secretas. La iglesia está creciendo y creciendo y creciendo
y creciendo. Y todo esto está pasando progresivamente. Puedo enseñándote cómo el cristianismo está creciendo. Pero esto no lo ves en las noticias o dicho en los púlpitos, porque no lo creen. Creen que el diablo está en control. Cristo es revelado como conquistador de conquistadores. En el capítulo 19. Pero vayamos a Apocalipsis 19. Esta voz fue por un corto tiempo y pasó una y otra vez. Es los juicios de Dios. Ahora Cristo es revelado como el jinete del caballo blanco para conquistar. Ese caballo blanco para conquistar. Y en el Apocalipsis 19, Cristo viene ese caballo blanco. Y esta vez es el conquistador de conquistadores. Estas cosas deberán pasar pronto y pasaron pronto. Vino en el capítulo 19 y destruyó Jerusalén y destruyó sus enemigos. Dice, él mismo es su venganza. Oh, de eso no me dijeron de Jesucristo. Me hablaron de una caballerosidad de Jesucristo. Pero aquí es como está revelado como conquistador de todos los conquistadores, viniendo para conquistar sus enemigos, y reinaré hasta que todos sus enemigos sean puestos a sus pies, las naciones, y que el último enemigo, la muerte. Y cuando venga la segunda vez, vendrá, y vino, así como Esteban prometió, y fue apedreado y muerto por decirlo. Dijeron, este hombre dice que Jesucristo vendrá a destruir este lugar y cambiar las costumbres que nos han sido entregadas. Y aquí es donde leemos Apocalipsis 19. No es su segunda venida. Sí, habrá una segunda venida. Será. Y habrá muerte de la muerte. No habrá más muerte. No habrá más pecado. El mundo será perfecto y renovado totalmente como en el principio. No más muerte. No más pecados. No más demonios. No más Satanás. Cuando venga de nuevo. Pero el capítulo 19 no es su venida. No podemos interpretar esta palabra si no entendemos el axioma dando en el primer versículo. Estas cosas deberán pasar pronto. ¿Sabes lo que les asusta a la gente? Es que esto pasará en el futuro. Y tienen sueños y síndromes. Porque, pero dice que tomarán pronto estos sucesos. Y así fue. Él es el escritor, sí, fiel y verdadero, y que hace guerra con espada filoso, lista para cortar a las naciones. No él mismo, no un demonio, no nadie más. Él mismo. Este es el Jesucristo que te hablaron. Aquel que llama a las aves para que se coman la carne de los reyes. Y esto pasó en el año 70.
Ahora en el capítulo 20 es revelado como el mensajero que ata a Satanás. Un ángel llega y lo ata por 1000 años. Es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y puso en vergüenza principados delante de él, viendo cómo es triunfante en la cruz. En Apocalipsis 20:11 es revelado como el juez supremo en el día del juicio. Juan dice, vi a un trono y aquel sentado en él, cuya cara se encuentra con la tierra y los cielos. Y en Hechos capítulo 17:38 dice que Cristo es el gran juez, sentado en el gran trono blanco donde la muerte es entregada. Más tarde, en las siguientes semanas, demostraré que todo esto también tomó parte pronto y se ha sentado ahí, siendo juez delante del Padre. En el versículo 21, versículo 5 dice, ved, todas las cosas son hechas nuevas. Todo aquel que es hecho en Cristo, las cosas son nuevas. Todas las cosas han pasado y las cosas han hecho nuevas. Y como dijo Charles Spurgeon, vivimos en una era de nueva creación. Ha sido una nueva creación desde que Jerusalén ha sido derribada y destruida. Pero cuando venga de nuevo, será una creación todavía mejor. Amén.